Ética, integridad y su importancia en la función pública es el tema que vamos a desarrollar en este importante curso. Estará a cargo de mi persona. Ustedes pueden observar las referencias profesionales, la experiencia que tengo en el sector público, representando a la empresa Terracom, que es una empresa legalmente constituida, especializada en las labores de fortalecimiento y actualización de capacidades, en brindar consultorías y soluciones integrales en lo que es sector público y privado. En ese entender, quisiéramos darles una pequeña introducción a lo que es realmente la ética y la integridad dentro del sector público principalmente, ¿no? En ese entender, creemos que en este desarrollo de este curso vamos a analizar la importancia que tienen los valores y los desafíos que enfrentamos los peruanos en estos años de difícil coyuntura política, económica y social por lo que atravesamos. En ese sentido, la relación básicamente a este curso está orientado a lo que es el sector público. Pero también ustedes pueden observar ahí en la diapositiva, en esta pantalla que observan, planteamos con mucha claridad que la importancia de la ética y la integridad en el servicio público es un compromiso de la ciudadanía, de la población en su conjunto. No podemos soslayar, no podemos desligar o no podemos segmentar solo a una población reducida o extensa si no entendemos de que esta labor debe ser necesariamente orientado a toda la población peruana. ¿Cuál es la relación que existe entre este curso que se está convocando, que estamos desarrollando, de lo que es la integridad con la implementación del sistema de control interno? Ahí observamos que existe una relación de carácter legal principalmente, ¿no? ¿Por qué legal? Porque la directiva 006, aprobado por la resolución de Contraloría, la 146, define con mucha claridad que el desarrollo de la implementación del sistema de control interno incluye un conjunto de actividades, de acciones, de mecanismos para poder desarrollar. Y cuando hablamos de implementación del sistema de control interno, implica desarrollar, implementar 63 preguntas del cuestionario, implica desarrollar lo que es el aspecto de gestión de riesgos y otras labores que son parte de la implementación del sistema de control interno. Entonces, en esta resolución de Contraloría 146, que aprueba la directiva 006 y las demás normas complementarias que han modificado esta directiva, definen con claridad qué cosa es lo que debemos desarrollar como parte de la implementación del sistema de control interno. Y en el plan de acción anual, que es uno de los entregables en la sección de medidas de remediación, establece claramente que como parte de la implementación del sistema de control interno, vamos a un poco reducirlo como SCI, la primera pregunta dentro de los 63 cuestionarios de las preguntas define claramente esta primera pregunta del cuestionario, donde dice que si los funcionarios y servidores han participado o han recibido al menos una capacitación sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. En ese entender, está muy claro que todos los sectores, los 3 niveles de gobierno, están obligados a implementar, están obligados a impulsar este tipo de actividades de carácter formativo, de fortalecimiento y de actualización y capacitación. Y uno de esos cursos es precisamente esta primera pregunta sobre capacitación en ética, integridad en la función pública.
Entonces queda claramente que existe una relación entre lo que es este curso sobre ética e integridad en la función pública peruana. No es porque a alguien se le ocurrió o simplemente queremos realizar este evento, sino hay un marco normativo en que los obliga, los exigen a todos los sectores públicos. Vamos a ver ahora de dónde proviene la palabra ética. ¿Cuál es la etimología? Observamos que la palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. Esta palabrita costumbre vamos a incidir varias veces en el desarrollo del curso porque tiene mucha relación con varios aspectos lo que es el tema de costumbre. Entonces va quedando claro que la palabra ética proviene del griego ethos. Si quisiéramos ver la historia un poco de esta palabra, de lo que es la ética, podemos simplemente retroceder a los orígenes mismos de lo que es la propia filosofía, de lo que fue la antigua Grecia, y también podemos observar un variado y amplio conceptos de lo que fue históricamente esta palabra de ética. Finalmente, a lo largo de la historia, siempre ha existido, siempre se ha presenciado en el desarrollo y desenvolvimiento de los seres esta palabra ética. Entonces, ¿qué es ética? Si nos preguntáramos así en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es realmente ética? Tenemos dos visiones, dos conceptos bastante precisos, ¿no? Primero, que la ética es una disciplina filosófica que estudia no solo el bien, que estudia el bien y el mal, y obviamente cuando uno intenta ver lo que es el bien y el mal, tiene que introducirse, meterse en las relaciones interpersonales de un ser, en este caso de una persona humana, entre lo que es la moral y el comportamiento cotidiano de esa persona. Entonces, el primer concepto que quisiéramos darlo es que la ética es una disciplina filosófica, y el segundo, otra vez encontramos la palabra costumbres, nos dicen que es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano. Dos cosas bien puntuales que estamos enfatizando en lo que es el marco conceptual. Pero aquí ya un poco ampliando el concepto, hay una importante filósofa española que es Adela Cortina. Ahí ustedes pueden observar en la parte final, como pie de página, 3-4 líneas de resumen de la biografía de esta importante filósofa Adela Cortina, quien define, quien establece que la ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción o su acción o accionar de las personas en un sentido racional. O sea, que obremos racionalmente en nuestros actos como seres humanos. Entonces, Adela Cortina, repito, indica que la ética es un tipo de saber de los que pretendemos orientar nuestras vidas en un sentido racional. Ahí en su obra, Adela Cortina, en la obra titulado ¿Para qué sirve realmente la ética? Esa es la pregunta que se hace Adela Cortina, y es una obra que se ha difundido y ha tenido mucho interés en gran parte de la población europea principalmente, donde nos indica que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética, ni ningún país puede salir de la crisis si las conductas antiéticas de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. ¿Qué tal resumen que nos da Adela Cortina orientado directamente al tema de ética? Luego
continuando con la pregunta, para poder aterrizar, nos preguntamos nuevamente, ¿para qué sirve realmente la ética? Y la respuesta es muy simple, y ustedes están observando. Nos sirven para orientarnos en la vida. Y es, creo, la respuesta mejor conceptuado a una importante pregunta: ¿para qué sirve realmente la ética? Nos sirven para orientarnos en la vida, obviamente de forma racional. Luego, ¿cuál es el ámbito de la ética? O sea, ¿dónde existe la ética? ¿Dónde podemos encontrar? ¿En qué sector está? ¿No? ¿Cómo podemos identificar? Se puede palpar, se puede medir, se puede pesar, se puede abrazar, se puede conocer. Entonces, vamos a ver cuál es ese ámbito de la ética. Y observamos ahí un conjunto de aspectos, ¿no? De espacios. El tema personal, el tema laboral, el tema familiar, el tema jurídico, el tema público, el tema social, el tema gremial, el tema político, el tema espiritual, el tema judicial, el tema económico. Entonces, el ámbito de la ética son estos sectores. Podemos resumir que la ética está en todo espacio donde existe el ser humano, donde se desenvuelve y actúa racionalmente las personas, los seres humanos. Y fortalecemos que la ética siempre está vinculado, está, digámoslo pues, amarrado con los principios, con la honestidad, con la justicia, con la responsabilidad, con lo que es la integridad, con lo que es el valor, el honor, la elección, la conciencia, etc., ¿no? Vamos a entender mejor más adelante en las siguientes diapositivas. La ética, ¿cómo podemos definirlo después de haber visto algunos conceptos, algunas apreciaciones como de Adela Cortina y otros? Nos dicen que la ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana. O sea, no solo es que proviene del griego ethos y que Adela Cortina también lo define, sino se está estableciendo que la ética es una filosofía moral, es una rama de la filosofía en su conjunto que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto. O sea, cuando hablamos de ética no solo podemos ver la parte positiva, la parte buena, lo que nos guste, sino también estudia lo incorrecto, lo malo, lo erróneo que puede existir en la conducta o comportamiento de una persona. La ética es importante. Oído con esto, por favor, atención. La ética es importante para toda la sociedad porque juega un papel fundamental en la configuración de los comportamientos de los individuos dentro de la misma, o sea, dentro de la sociedad. En todas las circunstancias de la vida nos dicen que la ética se vive y no se estudia. Y tiene mucha razón ese resumen, esa imagen que ustedes ven, porque realmente la ética encontramos en todo espacio, encontramos en todo accionar, en toda relación, en toda vivencia de la persona, del ser humano, pero nos indican que la ética se vive, no se estudia. O sea, la ética se demuestra, la ética se enfoca, la ética tienes que establecerlo dentro de marcos, parámetros, márgenes en el que tu comportamiento esté naturalmente orientado por buenas cosas, ¿no? Y no por malas. Entonces, para ser ético no se estudia, para ser ético tienes que demostrarlo en toda tu existencia. Luego vemos qué es moral, porque hay mucha gente que a veces un poco que confunde, ¿no?, entre lo que es ética y lo que es moral. Y vamos ahora a entender qué es moral, ¿no? La moral, porque a veces mucha gente dice yo soy ético, otros dicen yo soy moral, otros dicen yo soy íntegro. Pero vamos a verlo, vamos a intentar
definir con claridad para no tener problemas en adelante en la expresión que mucho podemos tener. Entonces, moral es el conjunto de normas. Ojo con eso, ¿no? Es el conjunto de normas, de costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición y cultura de un individuo o una sociedad. Entonces, aquí cuando hablamos de moral, hablamos de conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que son propios de una persona, que son formas de expresión que muestran una persona en su actuar diario, cotidiano, en un espacio determinado. Diferencia entre ética y moral. Hay que entender eso. ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, la ética, ahí pueden observar ustedes que es la ejecución reiterada de actos. O sea, la ética son las cosas que yo reiteradamente muestro de forma permanente, pero siempre relacionado con el carácter moral, o sea, con mi forma de ser. Tengo que, las veces que muestro son la parte de mi actitud ético. En cambio, la moral son los valores, son los ideales, son las normas y formas de conducta en una sociedad, formas de saludar, formas de moverse, formas de expresión. Entonces, son dos cosas totalmente distintas, pero que son parte del comportamiento, de la costumbre de una persona. Diferencia entre ética y moral, igual ahí podemos ya identificar con dos conceptos bastante precisos que ustedes pueden ver. Ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. En cambio, la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligado a la ética. O sea, la moral, para un poco entender, es parte de la ética. La ética absorbe el tema de moral, y si uno es moral, también imaginamos que tiene que ser ético. La percepción de la ética. ¿Cómo percibimos sobre ética? ¿Qué sentimos? ¿No es cierto? Y en ese entender, para verlo de mejor forma, vamos a ver que naturalmente un hombre es un ser que antes de conocer y reaccionar éticamente, cualquier persona siempre tenemos intuiciones éticas, o muchos lo que hablan sentido común en la vida, ¿no? Si hay algo que dudo, algo que no puedo decidir en ese momento, entonces aplico lo que es el sentido común, o simplemente pongo en práctica mis intuiciones éticas. Entonces, en ese momento a la persona le va a inclinar la decisión de ir por el lado positivo, por el lado bueno, por lo correcto. Entonces, eso es siempre la conducta de toda persona que se conducen, de toda persona que se desenvuelven correctamente. Pero la percepción netamente de lo que es la ética, podemos ver ahí en un ejemplo bastante claro, bastante preciso. Vamos a ver un ejemplo para poder entender de mejor forma y poder estar claros de lo que es la ética. Nos dice que Carla sustenta su tesis para obtener su licenciatura. Le fue bien y ahora Carla es licenciada, pero sucede que José, que era compañero de Carla, no aprobó la sustentación. Y en ese momento de la sustentación se apersona donde Carla, la felicita y le dice: ¿irás a cenar con David? ¿Y era David? Jurado de la sustentación. Me imagino que tu futuro esposo te ha preparado una gran celebración. Entonces ahí vemos varias cosas, ¿no? O sea, queremos sentir, queremos entender ese pequeño hecho que estamos narrando. ¿Es ético? ¿Es correcto? ¿Qué pasó ahí? Y obviamente les preguntamos a todos los que están participando en este curso, ¿qué opinan? ¿Cómo se sentirían si fueran José? ¿Cuál sería el concepto reflexivo no ético? ¿Es una actitud inmoral de Carla realmente? Entonces,
si quisiéramos resumir en este caso, podemos llegar a lo siguiente. Definitivamente es un hecho antiético, no es moral, no hay principios, no hay valores, porque con claridad se observa que el jurado David, que era su enamorado o novio de Carla, simplemente debió inhibirse o retirarse o negarse a ser parte del jurado en la licenciatura de Carla. Pero también José comete un error. Si nos preguntamos qué pasa si José hubiera aprobado la licenciatura en la sustentación de su tesis, seguro que se callaba, o de repente más adelante, pasados los años, en algún momento dado, soltaba la lengua, como dicen, comentaba, y obviamente tampoco era bueno. Entonces yo creo que no es ético, es una actitud totalmente inmoral, tanto de Carla, tanto de David, y estos hechos nos hacen ver de que la ética no funcionó, principalmente del docente que ha sido parte del jurado, que fue David, enamorado o novio de Carla. Entonces ahí podemos entender claramente de lo que es el tema de la percepción de la ética. Y quisiéramos a continuación compartir con ustedes un importante video reflexivo sobre lo que es la ética y la moral. Y déjenme decirle que este video está relacionado directamente a un hecho en el que a una cantidad de 200 postulantes en un examen, una entrevista, le hicieron una pregunta bastante especial, y esperamos de que ustedes mejor lo escuchen, lo visualicen y saquemos nuestra propia conclusión sobre este video reflexivo relacionado directamente a lo que es la ética y la moral.
Importante video. Ustedes acaban de apreciarlo, o nos muestra cómo funciona la ética y la moral en caso de ese video en el que un joven realmente no sabía cómo responder, o muchos, diríamos, porque son 200 postulantes para un puesto de trabajo, y hasta que uno de ellos respondió correctamente, ¿no?, frente a la pregunta, semejante pregunta que le hicieron. Obviamente muchos seguro que se quedaron e indicaron que no tengo respuesta o no hay forma de poder solucionar o dar una salida a ese problema que se encontraba en plena lluvia, digamos, en ese momento.